¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar para recuperar a la persona que más amas en este mundo? Estas preguntas parecen simples cuando las escuchamos en películas o relatos de terror, pero todo cambia cuando el dolor se vuelve real, cuando la angustia te consume desde adentro y la desesperación susurra soluciones imposibles en tu oído. Hay un momento en la vida donde el sufrimiento puede ser tan intenso que nos hace perder la razón, donde el miedo a vivir sin alguien supera incluso el miedo a las consecuencias eternas. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad absoluta cuando las fuerzas más oscuras esperan pacientemente, listas para ofrecer pactos que parecen salvación pero que en realidad son condenas disfrazadas. La historia que estás a punto de escuchar es una de las más perturbadoras que he investigado. Un relato de horror real que desafía todo lo que creemos saber sobre el amor, la fe y los límites que nunca deberíamos cruzar. Es la historia de un hombre común que lo tenía todo: una vida sencilla, un amor puro y una fe inquebrantable. Pero cuando la muerte le arrebató lo único que le daba sentido a su existencia, ese hombre pronunció las palabras más peligrosas que un ser humano puede decir: si Dios me la quitó, que el diablo me la regrese. Y el diablo, siempre atento a la desesperación humana, respondió a su llamado. Lo que siguió fue un descenso hacia el horror más absoluto, donde lo sobrenatural se mezcló con lo humano de la forma más aterradora posible. Esta no es una historia para tomarse a la ligera, porque toca algo profundamente humano que todos llevamos dentro. Ese punto de quiebre donde el dolor puede transformarnos en algo que no reconocemos. Te va a generar susto, te va a hacer cuestionar tus propias creencias y probablemente te dejará pensando durante días sobre qué harías tú en una situación similar. Pero más importante aún, te dejará una lección que podría salvarte de cometer el error más catastrófico de tu vida. Porque hay puertas que, una vez abiertas, traen consigo sombras que nunca se van completamente. Y hay pactos que se pagan con algo mucho más valioso que la vida misma: con el alma eterna. Prepárate para adentrarte en un relato donde el amor se transforma en maldición, donde la fe es puesta a prueba hasta límites inimaginables y donde el mal demuestra que sus promesas siempre vienen con un precio oculto más aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Esta es la historia de Julián y Rosa, un testimonio de cómo la desesperación puede llevarnos a invocar fuerzas que están más allá de nuestra comprensión, y de cómo el camino de regreso desde la oscuridad es mucho más difícil y doloroso de lo que el descenso. Si alguna vez te has preguntado si los pactos con el diablo son reales, si las fuerzas sobrenaturales realmente responden cuando las llamamos en momentos de angustia extrema, esta historia te dará respuestas que quizás preferirías no conocer. Porque algunas verdades sobre el horror y lo sobrenatural son demasiado reales, demasiado cercanas y demasiado aterradoras para ser ignoradas. Hay historias que nacen del dolor más profundo, del tipo de sufrimiento que destroza el alma y arrastra a los hombres hacia la oscuridad. Esta es una de esas historias de terror que te hará cuestionar hasta dónde llegarías por amor. Es un relato de horror que mezcla la desesperación humana con fuerzas sobrenaturales que nunca debieron ser invocadas. Cuando el miedo se apodera del corazón y la razón se desvanece, las decisiones más peligrosas parecen ser las únicas salidas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento, es una advertencia sobre los peligros de negociar con lo desconocido. En un pueblo olvidado por el tiempo, donde las montañas abrazan valles sombríos y la niebla nunca termina de disiparse, vivía un hombre llamado Julián. Era un campesino de manos curtidas y corazón noble, alguien que encontraba la felicidad en las cosas simples de la vida. Junto a él estaba Rosa, su esposa, una mujer de sonrisa luminosa que iluminaba incluso los días más grises.
Ambos compartían una fe inquebrantable y un amor que parecía eterno, resistiendo las dificultades con esperanza. Pero el destino, cruel e implacable, tenía planes oscuros para esta pareja que solo buscaba vivir en paz. La tranquilidad de su existencia se quebró cuando una enfermedad misteriosa comenzó a consumir a Rosa día tras día. Julián la vio marchitarse como una flor bajo el sol despiadado, sin poder hacer nada más que rezar y suplicar. Los remedios tradicionales fallaron. Los curanderos del pueblo movieron sus cabezas con pesar, y hasta el sacerdote parecía haber perdido las palabras de consuelo. El horror de la impotencia se apoderó de Julián mientras veía cómo la muerte rondaba su hogar como un bulto hambriento. Cuando Rosa finalmente cerró los ojos para siempre, algo dentro de Julián también murió. Algo que lo conectaba con la luz. La angustia transformó al hombre devoto en una criatura desesperada, consumida por la rabia y el resentimiento. En su locura, Julián hizo lo impensable. Renunció a su fe y clamó a las fuerzas del mal, ofreciendo su alma a cambio de recuperar a su amada. Esa noche, en medio de truenos y relámpagos que rasgaban el cielo, una presencia sombría respondió a su llamado. El pacto fue sellado con sangre y lágrimas, y Julián creyó que había ganado, sin saber que acababa de perder todo. Lo que el diablo promete nunca es lo que realmente entrega. Semanas después, cuando Rosa apareció de nuevo en el umbral de su casa, Julián sintió una mezcla de alegría y susto que le heló la sangre. Pero algo estaba terriblemente mal. Algo que sus ojos veían, pero su corazón se negaba a aceptar. La mujer que regresó no era su Rosa, era una imitación vacía, una cáscara animada por algo antinatural y perverso. Los ojos sin vida, la piel fría como el mármol y esa voz que resonaba como un eco desde el abismo, todo le gritaba a Julián la horrible verdad. Había sido engañado por el mal mismo. El terror apenas comenzaba y la oscuridad que había invocado ahora habitaba en su propia casa, esperando cobrar su parte del trato. Antes de que el horror se apoderara de sus vidas, Julián y Rosa eran el ejemplo perfecto de lo que significa vivir con humildad y gratitud. Su hogar era una pequeña finca alejada de todo, rodeada de campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Allí, entre el canto de los pájaros y el murmullo del viento, construyeron una existencia basada en el trabajo duro y la fe inquebrantable. No tenían lujos ni riquezas, pero poseían algo mucho más valioso: un amor puro y la certeza de que Dios los acompañaba en cada paso. Cada amanecer era una bendición, cada cosecha un milagro pequeño que agradecían con oraciones sinceras. Julián despertaba antes del alba para trabajar la tierra con sus propias manos, mientras Rosa cuidaba del hogar con dedicación y ternura. Él era un hombre de pocas palabras, pero de corazón generoso, alguien que ayudaba a sus vecinos sin esperar nada a cambio. Rosa, por su parte, tenía esa luz especial que ilumina a quienes la rodean, una presencia reconfortante que ahuyentaba cualquier sombra de tristeza. Juntos asistían a misa cada domingo, rezaban antes de cada comida y encontraban consuelo en su fe durante los momentos difíciles. Su amor era simple pero profundo, el tipo de conexión que solo se forja cuando dos almas están verdaderamente unidas. Los vecinos del pueblo los admiraban y los ponían como ejemplo de matrimonio bendecido por lo divino. Las tardes en su finca eran tranquilas, llenas de conversaciones sobre sueños y esperanzas para el futuro. Planeaban formar una familia, expandir sus cultivos y envejecer juntos bajo ese mismo cielo que los había visto enamorarse. No necesitaban más que tenerse el uno al otro y su fe para sentirse completos y protegidos. Pero en esos momentos de paz absoluta, ninguno de los dos sospechaba que una oscuridad invisible ya se cernía sobre ellos, esperando el momento preciso para atacar. La felicidad que compartían era tan genuina que parecía inquebrantable, un refugio contra todas las adversidades del mundo.
Julián miraba a Rosa con ojos llenos de adoración, y ella le devolvía esas miradas con la ternura de quien sabe que ha encontrado su hogar en otra persona. Sus días transcurrían en una rutina reconfortante que los hacía sentir seguros y amados. Reían juntos, oraban juntos y enfrentaban los desafíos de la vida rural con esperanza renovada cada mañana. Esa existencia sencilla era su paraíso personal, un espacio donde el mal y el sufrimiento parecían no tener cabida. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que nada es eterno y que incluso la fe más sólida puede ser puesta a prueba. Una mañana, Rosa despertó con un malestar extraño que ambos atribuyeron al cansancio del trabajo. Pasaron los días y ese malestar no desapareció, sino que se intensificó de maneras que ninguno de los dos podía explicar. Julián notó cómo la energía de su esposa comenzaba a desvanecerse lentamente, como una vela consumiéndose en la oscuridad. La angustia empezó a instalarse en su pecho, una sensación de miedo que no podía sacudirse por más que rezara. Lo que ninguno de ellos sabía es que su vida perfecta estaba a punto de convertirse en una pesadilla y que el horror apenas comenzaba a tocar la puerta de su hogar. Lo que comenzó como un simple malestar se transformó rápidamente en algo mucho más oscuro y aterrador. Rosa empezó a perder peso de forma alarmante. Su piel adquirió un tono pálido y enfermizo que asustaba a cualquiera que la viera. Las noches se convirtieron en un tormento de fiebres altísimas y escalofríos que la hacían temblar sin control. Julián permanecía despierto a su lado, sosteniéndole la mano y rezando con una desesperación que crecía con cada hora que pasaba. El miedo se había instalado permanentemente en esa casa que antes rebosaba de alegría, transformándola en un lugar sombrío donde la muerte parecía estar esperando pacientemente. Los remedios caseros que las vecinas preparaban con hierbas y oraciones no surtían ningún efecto sobre la misteriosa enfermedad. Julián trajo al curandero más famoso de la región, un anciano que había salvado muchas vidas con sus conocimientos ancestrales. Pero ni siquiera él pudo identificar qué era lo que consumía a Rosa desde adentro, como si algo sobrenatural estuviera devorando su fuerza vital. El horror en los ojos del curandero cuando se marchó sin poder hacer nada fue una imagen que Julián nunca olvidaría. La angustia lo consumía mientras veía cómo su amada se desvanecía un poco más cada día, arrastrándose hacia un abismo del que parecía no haber retorno. Las oraciones de Julián se volvieron más desesperadas, más intensas. Pasaba horas arrodillado frente al pequeño altar de su casa, suplicando un milagro. Vendió todo lo que tenía de valor para pagar tratamientos y medicinas que llegaban desde pueblos lejanos, pero nada funcionaba. Rosa apenas podía hablar. Su voz se había reducido a un susurro débil que partía el corazón de su esposo. En sus momentos de lucidez, ella le pedía que no perdiera la fe, que aceptara la voluntad de Dios fuera cual fuera, pero esas palabras, en lugar de consolarlo, lo hacían sentir una rabia creciente contra el destino que le estaba arrebatando lo único que amaba en este mundo. Una madrugada de invierno, cuando la niebla cubría los campos como un manto espectral, Rosa pronunció sus últimas palabras. Con una sonrisa débil que intentaba ser reconfortante, le dijo a Julián que lo esperaría del otro lado y que nunca dejara de creer. Luego, sus ojos se cerraron lentamente y su pecho dejó de moverse, dejando un silencio tan profundo y terrible que parecía absorber toda la vida del lugar. Julián gritó su nombre una y otra vez, sacudiéndola con la esperanza de que despertara. Pero Rosa se había ido para siempre. El susto y la incredulidad lo paralizaron durante horas, incapaz de aceptar que la muerte le había arrebatado su razón de existir. El funeral fue una ceremonia sombría donde las lágrimas corrían sin cesar y las oraciones resonaban vacías en los oídos de Julián. Mientras bajaban el ataúd a la tierra fría, algo dentro de él se quebró de forma irreparable,
como un cristal que se hace añicos y nunca puede volver a armarse. La fe que había sido su refugio toda la vida comenzó a tambalearse, reemplazada por un resentimiento oscuro que crecía como una sombra venenosa. Los días siguientes fueron un infierno de soledad y dolor, donde Julián vagaba por su casa como un fantasma, incapaz de encontrar sentido a nada. Y en medio de esa angustia insoportable, un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente, un pensamiento que lo llevaría a cometer el error más catastrófico de su existencia. La soledad en esa casa vacía era más aterradora que cualquier pesadilla que Julián hubiera experimentado antes. Cada rincón le recordaba a Rosa. Cada objeto guardaba un recuerdo que lo desgarraba por dentro, como garras invisibles. Las noches eran las peores, cuando el silencio se volvía ensordecedor y la ausencia de su esposa pesaba como una losa sobre su pecho. Dejó de comer, dejó de trabajar la tierra, dejó incluso de rezar porque sus oraciones le parecían ahora burlas crueles lanzadas al vacío. El miedo a vivir sin ella era más fuerte que el miedo a la muerte misma, y esa oscuridad interior comenzó a corroer lo que quedaba de su cordura. Una noche tormentosa, cuando los truenos sacudían los cimientos de la casa y los relámpagos iluminaban el cielo como heridas abiertas, Julián llegó a su límite. Borracho de dolor y rabia, se arrodilló en medio de la sala y alzó los puños hacia el cielo con un grito desgarrador. Maldijo a Dios por haberle arrebatado a Rosa, por ignorar sus súplicas, por permitir que el sufrimiento aplastara a los buenos mientras los malvados prosperaban. Las palabras brotaban de su boca como veneno, renunciando a toda su fe, a todas las creencias que había sostenido durante años. Y entonces, en un momento de locura absoluta alimentada por la angustia, pronunció las palabras que sellarían su destino. Si Dios me la quitó, que el diablo me la regrese. El silencio que siguió a esa declaración fue antinatural, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. La tormenta se detuvo de golpe, los truenos cesaron y hasta el viento pareció congelarse en el aire. Julián sintió un frío que no venía del exterior, sino de algo mucho más profundo y sombrío, un frío que helaba el alma. Entonces lo vio, un bulto oscuro materializándose en la esquina de la habitación, una presencia que emanaba maldad pura y hacía que cada instinto de supervivencia gritara que huyera. Pero Julián no huyó, porque en su desesperación ya no le importaba su propia vida ni su alma. Solo quería recuperar a Rosa sin importar el precio. La figura que emergió de las sombras tenía forma humana, pero algo en ella era profundamente equivocado, como si la realidad misma se distorsionara a su alrededor. Su voz era suave, pero cargada de un horror indescriptible, como miles de susurros superpuestos que prometían tentaciones y condenación. Le dijo a Julián que había escuchado su llamado, que los pactos más poderosos nacen del dolor más profundo y que él podía devolverle a su amada. Todo lo que pedía a cambio era su alma, una transacción simple que el diablo presentó como si fuera el trato más razonable del mundo. Julián, cegado por la desesperación y sin pensar en las consecuencias, aceptó sin dudarlo un segundo. El pacto se selló con un ritual que Julián apenas recuerda. Sumido como estaba en un estado de shock y esperanza desesperada, sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo le arrancaran desde adentro, y luego una sensación de vacío que nunca antes había experimentado. El diablo le prometió que en exactamente 3 semanas, Rosa regresaría a él tal como la recordaba, viva y real. Luego la presencia desapareció tan súbitamente como había llegado, dejando a Julián solo en la oscuridad de su sala, temblando pero lleno de una esperanza enfermiza. No sabía entonces que acababa de cometer el error más terrible que un ser humano puede cometer, y que lo que regresaría a su casa no sería su amada Rosa, sino algo mucho más oscuro y aterrador que cualquier pesadilla imaginable.
Las 3 semanas que siguieron al pacto fueron las más extrañas y angustiantes de la vida de Julián. Durante el día intentaba convencerse de que todo había sido una alucinación provocada por el dolor y la bebida. Pero en las noches, cuando la oscuridad cubría su finca como un manto sofocante, sentía una presencia observándolo desde las sombras. Escuchaba susurros incomprensibles que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Voces que lo llamaban con tonos que helaban la sangre. El miedo se había convertido en su compañero constante, pero lo mantenía callado con la esperanza desesperada de que Rosa volvería. Contaba los días obsesivamente, aferrándose a la promesa del diablo, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. La noche número 21 llegó con una niebla espesa que cubría los campos y ocultaba hasta las estrellas del cielo. Julián estaba sentado en su sala, mirando fijamente la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. A medianoche exacta, escuchó pasos afuera. Pasos lentos y arrastrados que se acercaban a la casa con una cadencia antinatural. Cuando la puerta se abrió lentamente sin que nadie la tocara, Julián sintió un susto tan profundo que casi lo paraliza. Y entonces la vio. Rosa estaba parada en el umbral, con el mismo vestido con el que había sido enterrada, mirándolo con ojos que parecían ver a través de él. Por un segundo, la alegría lo inundó y estuvo a punto de correr a abrazarla, pero algo lo detuvo en seco. Un instinto primitivo que le gritaba que algo estaba terriblemente mal. La figura de Rosa se movía de manera extraña, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles, sin la gracia natural que ella siempre había tenido. Su piel tenía un tono grisáceo que no era natural en los vivos y estaba fría como el hielo cuando finalmente se atrevió a tocarla. Los ojos, aunque tenían la misma forma y color, carecían de esa luz especial que había hecho de Rosa quien era. Ahora eran pozos vacíos que reflejaban algo oscuro y sobrenatural. Cuando ella habló, su voz sonó hueca y distante, como un eco que llegaba desde el fondo de un pozo sin fin, pronunciando su nombre con una familiaridad que resultaba más aterradora que reconfortante. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente que convirtió la casa en un escenario de horror constante. La criatura que parecía Rosa no comía, no dormía, simplemente permanecía sentada durante horas mirando la nada con esos ojos sin vida. A veces se movía por la casa en medio de la noche, arrastrando los pies de forma perturbadora, o se quedaba parada junto a la cama de Julián observándolo mientras él fingía dormir aterrorizado. Hablaba ocasionalmente, pero sus palabras eran fragmentos sin sentido o frases que Rosa nunca habría dicho, mezcladas con risas que sonaban como vidrios rompiéndose. La angustia de Julián crecía cada hora, atrapado entre el amor por los recuerdos de su esposa y el horror absoluto de lo que ahora habitaba en su hogar. Una madrugada, cuando Julián despertó y la encontró de pie junto a la ventana con la cabeza girada en un ángulo imposible, finalmente aceptó la terrible verdad. Esto no era Rosa, nunca lo había sido y nunca lo sería. Era una abominación, una cáscara vacía animada por fuerzas del mal que él mismo había invocado en su desesperación. El diablo lo había engañado de la forma más cruel posible, dándole exactamente lo que pidió pero despojándolo de todo lo que realmente importaba. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras comprendía la magnitud de su error, y el susto dio paso a un pánico visceral cuando la criatura giró lentamente hacia él y sonrió con una expresión que no tenía nada de humano. Julián supo entonces que necesitaba ayuda urgentemente, porque lo que fuera que había traído a su casa no tenía intención de irse, y cada noche que pasaba sentía cómo su propia alma se oscurecía un poco más. Desesperado y al borde de la locura, Julián huyó de su casa una mañana antes del amanecer, cuando la criatura que fingía ser Rosa permanecía inmóvil en una esquina.
Corrió por los caminos rurales sin rumbo fijo, tropezando y cayendo varias veces, hasta que sus piernas lo llevaron al pueblo vecino donde vivía don Esteban, un anciano conocido por su sabiduría y conocimiento de las cosas ocultas. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por el miedo y la angustia, Julián le contó todo: el pacto, la aparición del diablo y el horror que ahora habitaba en su hogar. Don Esteban escuchó en silencio, con una expresión grave que se oscureció cada vez más a medida que la historia avanzaba. Y cuando Julián terminó, el anciano negó con la cabeza con profunda tristeza. Don Esteban le explicó que había cometido el pecado más grave que un alma puede cometer: entregar voluntariamente su esencia al mal. Le dijo que los pactos con el diablo son trampas perfectas, diseñadas para explotar el dolor humano y convertir el amor en una maldición eterna. Lo que había regresado no era Rosa, sino un espectro, una entidad sobrenatural que se alimentaba de la desesperación y el sufrimiento de quienes la rodeaban. Cada día que esa criatura permaneciera en el mundo de los vivos, más se corrompería el alma de Julián hasta que no quedara nada de él excepto una cáscara vacía. El susto en los ojos de Julián se intensificó al escuchar esto, pero el anciano levantó una mano temblorosa y agregó que todavía había una posibilidad, una única oportunidad de romper el pacto y liberar tanto su alma como la verdadera esencia de Rosa. El anciano le habló de un curandero que vivía en las montañas más alejadas, un hombre llamado Don Aurelio que conocía rituales antiguos prohibidos por la iglesia. Este curandero había dedicado su vida a estudiar el balance entre la luz y la oscuridad y sabía cómo enfrentar las fuerzas del mal sin perder el alma en el intento. Don Esteban advirtió a Julián que el camino sería peligroso y que el ritual requeriría una fortaleza espiritual que él ya no estaba seguro de poseer. Pero era su única esperanza, la única forma de enmendar el terrible error que había cometido, movido por la desesperación. Julián, aferrándose a esta última luz en medio de su oscuridad, partió inmediatamente hacia las montañas, sabiendo que cada hora que pasaba, la criatura en su casa se volvía más poderosa y su propia humanidad se desvanecía un poco más. El viaje hacia la cabaña de Don Aurelio fue una prueba en sí misma, como si las fuerzas sobrenaturales intentaran impedirle llegar. Julián se perdió varias veces en senderos que parecían cambiar de dirección. Escuchó voces que lo llamaban con la voz de Rosa pidiéndole que regresara, y vio sombras que lo seguían entre los árboles como bultos hambrientos. La angustia lo consumía mientras escalaba montañas empinadas y cruzaba bosques donde la luz del sol apenas penetraba. Cuando finalmente encontró la pequeña cabaña de madera, medio oculta entre la vegetación, estaba exhausto física y emocionalmente, pero la determinación brillaba en sus ojos. Don Aurelio lo recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo, y con solo mirarlo, supo todo lo que había pasado y lo que vendría después. El curandero le explicó que existía un ritual de 9 noches que podía romper el pacto y liberar el alma verdadera de Rosa del limbo donde estaba atrapada. Pero el ritual era extremadamente peligroso y requería que Julián enfrentara directamente a la criatura y al mismo diablo que había hecho el trato. Cada noche debería recitar oraciones específicas, quemar hierbas sagradas y mantener su fe inquebrantable a pesar del terror y las ilusiones que las fuerzas oscuras usarían para quebrantarlo. La última noche sería la más terrible, cuando el velo entre los mundos se adelgazara y tanto la entidad como el diablo intentarían reclamar su alma definitivamente. Don Aurelio le entregó un pergamino con las instrucciones exactas, un collar de protección hecho con sal bendecida y cenizas de santos, y le miró con una mezcla de compasión y preocupación que no auguraba nada bueno para lo que estaba por venir. Julián regresó a su casa con el pergamino apretado contra su pecho y el corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación. La criatura seguía allí, esperándolo en la sala con esa sonrisa perturbadora
que ya no intentaba parecer humana. Esa misma noche, cuando la oscuridad envolvió los campos como un manto sombrío, Julián comenzó el ritual tal como don Aurelio le había instruido. Encendió velas blancas en círculo, quemó las hierbas sagradas que llenaron la casa con un humo denso y amargo, y comenzó a recitar las oraciones en latín con voz temblorosa. La reacción fue inmediata y aterradora. La criatura empezó a retorcerse y gritar con una voz que no era humana. Un sonido lleno de rabia y dolor que hacía vibrar las paredes y quebraba los vidrios de las ventanas. Las siguientes noches fueron un descenso progresivo hacia el infierno en la tierra, cada una más intensa y aterradora que la anterior. La entidad cambió de estrategia, dejando de parecer amenazante para adoptar la forma exacta de Rosa tal como Julián la recordaba en sus mejores momentos. Le hablaba con dulzura, le suplicaba que detuviera el ritual porque le estaba haciendo daño. Lloraba y le recordaba los momentos felices que habían compartido juntos. El miedo de estar lastimando a la verdadera Rosa casi hace que Julián se rinda varias veces, pero el collar de protección brillaba intensamente cada vez que la criatura se acercaba demasiado, recordándole que todo era una ilusión del mal. Los bultos se multiplicaban en las esquinas, susurros llenaban cada silencio, y el horror se hacía cada vez más palpable en ese espacio donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se había desvanecido por completo. La séptima noche trajo consigo manifestaciones que desafiaban toda lógica y cordura humana. Las paredes sangraban, objetos volaban por el aire estrellándose contra Julián, y la temperatura bajaba tanto que su aliento se convertía en nubes de vapor helado. La criatura ya no fingía ser Rosa, ahora mostraba su verdadera naturaleza. Una amalgama de sombras retorcidas, con ojos que brillaban, con un fuego enfermizo y manos terminadas en garras que arañaban el suelo, dejando marcas profundas. Rugía y maldecía en idiomas antiguos que Julián no comprendía, pero que le provocaban un susto visceral que le revolvía el estómago. Pero él continuó con las oraciones, aferrándose a su fe recuperada con todas sus fuerzas, sabiendo que abandonar ahora significaría perder su alma para siempre y condenar a Rosa a un sufrimiento eterno. La octava noche fue cuando el diablo mismo apareció, no como la figura que había visto antes, sino como una presencia omnipresente que llenaba cada rincón con una angustia sofocante. Le ofreció todo lo que pudiera desear: riquezas, poder, incluso traer de vuelta a Rosa de verdad, si simplemente detenía el ritual y aceptaba servirle eternamente. Las tentaciones eran tan reales, tan tangibles, que Julián podía verlas materializarse frente a él como espejismos crueles. Pero cada vez que estaba a punto de ceder, recordaba las palabras de don Aurelio y las últimas palabras de la verdadera Rosa pidiéndole que no perdiera la fe. Con lágrimas corriendo por su rostro y la voz casi quebrada, rechazó cada oferta y continuó recitando las oraciones sagradas mientras la casa entera temblaba como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Finalmente llegó la novena noche, la última barrera entre la salvación y la condenación eterna. A medianoche exacta, todo se quedó en un silencio absoluto que era más aterrador que cualquier grito o manifestación anterior. Entonces, entre el humo de las hierbas sagradas, apareció una luz suave y cálida que emanaba paz en medio de toda esa oscuridad. Era Rosa, la verdadera Rosa, su alma finalmente liberada del limbo donde había estado atrapada. La miró con ojos llenos de amor y perdón, sin rastro de reproche por lo que él había hecho. Julián, sollozando incontrolablemente, recitó la frase sagrada final que don Aurelio le había enseñado, rompiendo definitivamente el pacto. La luz de Rosa se intensificó, envolviendo toda la casa y disipando las sombras, mientras la criatura y todas las presencias sobrenaturales gritaban antes de desvanecerse como humo en el viento, dejando finalmente a Julián libre pero cambiado para siempre por lo que había vivido.
Cuando la luz finalmente se desvaneció y el silencio verdadero regresó a la casa, Julián se derrumbó en el suelo exhausto y destrozado. Las velas se habían consumido por completo. El humo de las hierbas sagradas se dispersaba lentamente y por primera vez en semanas sintió que podía respirar sin que el miedo le oprimiera el pecho. La criatura había desaparecido. Las sombras ya no acechaban en las esquinas y la presencia maligna que había contaminado su hogar se había desvanecido como una pesadilla al despertar. Pero la paz que sentía estaba mezclada con un profundo arrepentimiento que lo carcomía por dentro, sabiendo que él mismo había causado todo ese horror por no aceptar la voluntad divina. Había aprendido de la forma más terrible posible que el dolor, por más insoportable que sea, nunca justifica entregarse a la oscuridad. Los días siguientes fueron de reflexión profunda y sanación espiritual para Julián. Regresó a la iglesia del pueblo. Se confesó ante el sacerdote contándole cada detalle de su terrible experiencia y pidió perdón con lágrimas sinceras que brotaban desde lo más profundo de su alma. El padre lo escuchó con comprensión y le recordó que Dios siempre perdona a quienes se arrepienten de corazón, sin importar cuán lejos se hayan alejado del camino correcto. Julián comenzó a reconstruir su vida, no como antes, porque esa inocencia ya se había perdido, sino como un hombre que había visto el rostro del mal y había elegido regresar a la luz. La angustia que antes lo consumía se transformó en una paz sobria, nacida del conocimiento doloroso de que algunas pérdidas deben ser aceptadas aunque rompan el corazón en 1000 pedazos. Nunca más volvió a ver el alma de Rosa ni siquiera en sueños y comprendió que eso era parte de su redención. Ella había sido liberada y ahora descansaba en paz en el lugar que le correspondía, lejos del sufrimiento terrenal y de las garras del mal. Julián honraba su memoria no con desesperación, sino con gratitud por los años que habían compartido juntos, y vivía cada día tratando de ser digno del perdón que había recibido. La sombra del diablo nunca volvió a cruzarse en su camino, porque había aprendido que la fe verdadera no se mide en los momentos de alegría, sino en cómo enfrentamos el dolor sin perder nuestra humanidad. El horror que había vivido se convirtió en una advertencia constante sobre los peligros de buscar atajos en medio del sufrimiento. Con el tiempo, Julián se convirtió en una especie de consejero para quienes en el pueblo atravesaban momentos de dolor y desesperación. Les contaba su historia como una lección sobre lo que nunca debe hacerse, sobre cómo el miedo y la angustia pueden nublar nuestro juicio y llevarnos por caminos de los que quizás no haya retorno. Advertía sobre las tentaciones que susurran en nuestros momentos más oscuros, prometiendo soluciones fáciles a problemas que solo el tiempo y la fe pueden sanar. Su testimonio salvó a más de uno de cometer errores similares y encontró un propósito nuevo en ayudar a otros a no caer en las mismas trampas sobrenaturales que casi lo destruyen. La casa donde todo había sucedido fue bendecida múltiples veces, pero él nunca pudo borrar completamente el recuerdo de esas 9 noches de terror absoluto. Los años pasaron y Julián envejeció solo pero en paz, habiendo encontrado redención a través del arrepentimiento y el servicio a los demás. Mantuvo su fe inquebrantable hasta el último día de su vida, sabiendo que cuando llegara su hora, Rosa lo estaría esperando del otro lado como siempre había prometido. La lección que dejó grabada en el corazón de todos los que conocieron su historia fue clara y contundente. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe negociar con las fuerzas del mal, porque lo que prometen es siempre una ilusión cruel que termina destruyendo todo lo que tocamos. El dolor es parte de la experiencia humana, pero rendirse a la oscuridad solo multiplica ese sufrimiento hasta convertirlo en algo eterno e insoportable. Y aunque su historia causaba susto en quienes la escuchaban,
también les recordaba que siempre hay un camino de regreso hacia la luz, incluso desde los abismos más profundos del horror y la desesperación. Y así termina esta historia de terror, que nos recuerda que hay líneas que nunca debemos cruzar, sin importar cuán profundo sea nuestro dolor. Julián aprendió de la forma más aterradora posible que negociar con las fuerzas del mal solo trae horror y sufrimiento, y que la verdadera fortaleza está en mantener la fe incluso cuando todo parece perdido. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué harías tú si estuvieras en la situación de Julián? ¿Serías capaz de resistir la tentación de hacer un pacto para recuperar a alguien que amas con toda tu alma? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque me encanta leer tus reflexiones sobre estas historias tan perturbadoras. ¿Alguna vez has sentido una presencia sobrenatural en tu vida, especialmente en momentos de dolor o desesperación extrema? ¿Has experimentado algo que no puedas explicar con la lógica? Cuéntame tu relato personal aquí abajo, porque las experiencias reales siempre son las más escalofriantes y me fascina conocer lo que ustedes han vivido. No tengas miedo de compartir. Aquí creamos una comunidad donde todos podemos hablar abiertamente sobre lo paranormal y el horror sin ser juzgados. Tu historia podría ayudar a alguien más que está pasando por algo similar, o simplemente podría darnos a todos ese susto necesario que venimos buscando en este canal. ¿Crees que Julián hizo lo correcto al intentar romper el pacto? ¿O debería haber aceptado las consecuencias de su decisión y vivir con la criatura que había invocado? ¿Piensas que el amor puede justificar cualquier acción, incluso las más oscuras y peligrosas? Estas son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles, y me encantaría conocer tu perspectiva. Escribe lo que piensas sin filtros, porque aquí valoramos todas las opiniones y los debates que surgen de estas historias tan complejas. Cada comentario que dejas enriquece la experiencia para todos los que formamos parte de esta comunidad del terror. Si esta historia te estremeció, si sentiste la angustia de Julián y el horror de enfrentar algo sobrenatural tan aterrador, entonces no puedes perderte los próximos relatos que tengo preparados. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las historias de terror que subo regularmente. Te garantizo que cada video que publico está cuidadosamente investigado y narrado para darte esa experiencia inmersiva de miedo auténtico que tanto buscas. Aquí encontrarás los relatos más escalofriantes, las leyendas más sombrías y las experiencias sobrenaturales más perturbadoras que existen. Comparte este video con esa persona que sabes que ama las historias de horror tanto como tú, porque experiencias como estas se disfrutan mucho más cuando las comentamos con alguien más. Dale like si esta historia te mantuvo en tensión de principio a fin. Y recuerda que tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndote el mejor contenido de terror en español. Nos vemos en el próximo relato, donde exploraremos otra historia que te quitará el sueño y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre lo sobrenatural y las fuerzas oscuras que acechan más cerca de lo que imaginas. Hasta la próxima. Y que la oscuridad no te encuentre desprevenido.